Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Em, Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo el día de ayer, que era mirar eh, qué es lo que nos dice la norma 568B sobre la organización del cableado estructurado en los edificios. Y recuerden que esta es la parte que hablamos pues más de la empresa, de los edificios que tienen pues ese tipo de características. Ayer habíamos hablado de dos partecitas, bueno, varias partes, no dos nomás, sino como tres, donde nos habíamos referido al elemento de entrada, ¿sí? O al punto donde efectivamente el proveedor de servicios nos ingresa su línea de comunicaciones, la que nos arrienda, por supuesto, eh, y la que nos permite pues conectarnos a la red de ese proveedor. Puede ser a una red MAN y por supuesto esa red MAN pues a una red WAN. El cuarto, donde se encuentra esa recepción y donde se encuentran los equipos de nosotros, también pues nos referimos a ellos. Y nos habíamos referido a otro componente que es el cableado vertical o el cableado de backbone. Entonces, toda esta partecita inicial son tres componentes pues que habíamos hablado el día de ayer, ¿sí? Que es pues componentes básicos del cableado estructurado y de la organización que se tiene dentro de una empresa. Entonces, esos dos habíamos hecho unas recomendaciones, también habíamos hablado de algunos elementos que se utilizan ahí como recomendación. Si se acuerdan, pues estamos hablando de categorías de cables, estamos hablando también de cables de tipo cobre o cables que son ópticos, y pues hay sitios en que es más fácil encontrar, aunque realmente pues una empresa puede realizar todo su cableado en fibra óptica prácticamente. Los costos en algún momento hacen que muchos de los elementos que nosotros estamos viendo pues no contengan fibra óptica. ¿Listo? El movimiento de información también influye porque entre más que cantidad de información mueva la empresa, y estamos hablando de empresas que ya son muy grandes y que mueven muchísima información a nivel mundial, pues ellas sí tienen la capacidad de crear sitios muy grandes y que esos cuartos pues se conviertan en algo que se llaman data center. Y esos data center pues sí, eh, lo que van a buscar es tener una transmisión de información pues muy alta por los volúmenes tan grandes que se manejan. Entonces, por supuesto, ellos sí van a utilizar más fibra que otras partes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros vemos más que todo es cobre. Eh, También por las distancias, pues también nos facilita tener cobre como medio de transmisión en el cableado estructurado. Bien, de aquí de estos puntos o de ese backbone, que es el cableado que va de forma vertical, pasamos a los cuartos que están en cada uno de los pisos, ¿sí? Donde llega ese cableado vertical, y esos son los cuartos de telecomunicaciones. ¿Listo? Entonces ya nos referimos, sí, aunque el primer piso también tiene su pedacito de telecomunicaciones, los otros pisos pues ya tienen un cuarto especial, ¿sí? Para cada uno de los pisos o para controlar cada uno de los pisos. Entonces aquí es donde venimos con nuestro armario. Vamos a colocar por aquí nuestro armario o cuarto de telecomunicaciones. ¿Listo? Ya sería el traspaso que hacemos hacia los pisos. Entonces, en este caso, ¿qué me va a pasar con ese cuarto de telecomunicaciones? Bueno, va a ser la conexión hacia el cableado horizontal, ¿sí? Y recuerden que nosotros venimos del cableado vertical o del backbone. Entonces, unimos la parte vertical con la horizontal. ¿Y dónde la unimos? La unimos en el cuarto de telecomunicaciones. Y esos cuartos de telecomunicaciones pues estarán cada uno en el piso que corresponda, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay cuatro cuartos de telecomunicaciones porque pues hay cuatro pisos. ¿Ve? Entonces, esa unión entre el cableado vertical y el horizontal se hace en este cuarto de telecomunicaciones. Entonces, esa es otra parte eh, que también hay que tener en cuenta. En ese cuarto de telecomunicaciones se recibe entonces el cableado que venga del backbone. El backbone, recuerden que es ese cableado vertical sale del cuarto de equipos, ¿sí? Que es el principal, digámoslo así.
Y ahí cuando se reciben todos esos cables, en algún momento pues toca administrar todo ese poco de cables que llegan y toca recibirlos en Pass Panel. Ayer habíamos visto unos Pass Panel también, cómo son, y pues ahí es donde nosotros pues vemos muchas de las fotografías eh, que en algún momento nos encontramos, donde hay una unión de muchos cables, ¿sí? Estos grupos que ustedes ven acá en la parte superior pues son el cableado vertical, y el cableado vertical pues cuando llega a uno de los pisos eh, llega a organizarse en racks, ¿sí? Y los racks pues es el elemento que ustedes ven aquí de color negro, el cual está recibiendo grupos de cables, ¿sí? Por lo general estos son los grupos pequeños, que son casi todo lo que uno hace el recorrido, son grupos por ahí de unos 12 cables, ¿sí? Recuerden que esos pass panel casi todos son de 24, o hay muchos de 24 y otros de 48, pero pues casi todos estos grupitos que ustedes ven separados, los pequeños, tienen pues una conformación que básicamente son como unos 12 cables. ¿Por qué no se juntan todos en un mismo paquete? Pues porque esos cables también en algún momento pesan, en algún momento manipularlos pues es más complicado entre más cables haya. Entonces pues organizarlos pues también es parte del cableado estructurado, ¿sí? Esto de organizarlos para poderlos conectar bien y que se vea así como bonito, eh, pues es una tarea que tienen que hacer los de cableado estructurado, ¿sí? Es algo que ellos llaman peinar cables, ¿sí? Que es básicamente pues organizar todos los cables en grupos, ¿listo? No es que esto lo amarren con cualquier cosa. Si ustedes se acuerdan del material velcro, el velcro eh, se utiliza para, digámoslo así, organizar estos grupos de cables. Por supuesto, el velcro no va a estar supremamente apretado. Eh, Estos cables también son sensibles a esos daños, entonces uno no los puede apretar demasiado. No es como cerrando un costal. No es que uno le coloque una pita y cierre el costal y listo, lo más fuerte que pueda, no. Aquí los cables también son delicados y en este caso, pues por eso utilizan ese material velcro para dejarlos organizados. Anteriormente se utilizaba bueno, hay unos países que les dicen latiguillos, eh, hay otros que le dicen amarres, bueno, de plástico, en otros les dicen latiguillos de plástico, y esos amarres, pues anteriormente se utilizaban, que son estos que aparecen acá, ¿sí? Lo que pasa es que pues esto sí era más propenso a que alguien pues los apretara demasiado, ¿sí? Y cuando los apretaba demasiado, pues desafortunadamente pues podía causar de pronto algún daño a algún cable, ¿sí? O un deterioro de pronto en algún cable más prominente. Y por supuesto, si usted lo quería aflojar, pues muchas veces después de que lo quedaba instalado, pues ya no daban espacio para aflojarlo, o sea que al final usted tenía que romperlo, ¿sí? Y usted perdía pues ese amarre de plástico, porque pues en algún momento, si usted lo va a manipular de nuevo, pues lo único que podía hacer era romperlo. Cosa que no pasa con el velcro. Si ustedes se acuerdan, el velcro se despega, eh, y ese velcro pues no necesita romperse, eh, y se puede volver a ajustar o reajustar, ¿sí? Por eso es que ahora se utilizan pues estos sistemas de velcro para organizar los cables. Y como les decía, pues no muchos, ¿listo? Eh, en cuanto a los cables, también cuando venían de la práctica de telefonía, los cables sí los organizaban pues con cabulla prácticamente. Eso era como un tejido de cabulla que separaba los cables y bueno, y los terminaba ajustando. Pero pues eso es más una práctica de telefonía y de las centrales telefónicas que ya pues ha ido dejando esa habilidad de crear ese tejido como con una cabulla y organizar los cables. También pues ahí se tendía a apretar los cables, entonces pues afortunadamente pues la voz no es tan exigente a la hora de transmitir datos, pero los datos sí. Entonces pues por eso se optaron por estos materiales, ¿listo? Estos velcros pues son lo que se utilizan, ¿listo? Para organizar esos cables. Esos amarres, pues sí, muy bonitos, muy chéveres, pero esto ya dañaría de pronto el cable, entonces esto ya y eso es de solo un uso, entonces ahí también lo abandonar. ¿Listo? Bueno, entonces cerrémoslo por aquí.
Y por eso, pues todas esas organizaciones que ustedes ven, por ejemplo, como pasa en esa foto, pues organizan de a pedacitos y lo que hacen es envolver en velcro. ¿Sí? Esas son las organizaciones que uno ve en los cableados. Dependiendo por dónde pasen, pues están bastante organizados y están organizados por grupos. Bueno, esta no es, esta sí, por ejemplo, aquí se ven la organización también, hasta por colores. Aquí se ve un poquito mejor, mire, todas estas cintas negras que están ahí es velcro y se organizan por grupos. El conjunto general que está del lado derecho, pues sí, se ve grueso porque ahí es donde llegan todos los cables, pero al final pues se terminan separando en los grupos que se estime conveniente para conectarse de pronto al PAS panel. ¿Listo? Entonces ahí sí es donde la organización también es importante. Por eso estas fotos pues a veces se publican porque la organización de los cables, aunque uno no crea, es supremamente importante. Y aquí en esta partecita, aunque estos son cables eléctricos, pues también están organizando los cables y los están, digámoslo así, alineando, ¿sí? Para poderlos organizar. ¿Sí? Por eso es que estas fotos a veces, bueno, este no es porque este es un cable grueso de cobre. Por eso es que estas fotos a veces pues se ven hasta tan bonitas, ¿no? Porque pues la gente lo organiza bien. ¿Sí? La gente pues sí, uy, aquí se utilizaron amarres de plástico. Em, Aquí sí pues los organizan bien y pues usted a la hora de ver data center, por ejemplo, de como este que aparece en la foto, que es el de Facebook, el data center de Facebook, pues usted no ve ni cables por ningún lado. ¿Sí? O están hacia arriba de pronto, algunos, por aquí hay unas escalerillas en la parte superior, o está todo por debajo, y pero pues por debajo está todo organizado, ¿no? Aquí es una organización también de unos racks que son abiertos, no tienen tapas. Estos sí están un poquito más como con tapas, pero los cables igual en la parte superior van organizados. Aquí sí hay un desorden del lado derecho. Bueno, esta es una organización, mire, de cables de la parte vertical, cómo vienen. Eh, la bandeja que ustedes ven ahí o el paso también que está bajando, ese paso que está bajando pues puede ir para este piso, está llegando o puede seguir derecho. Eso depende de lo que esté pasando, ¿no? Aquí simplemente está llegando, está generando una curva por acá y está llegando pues a dividirse en el piso. ¿Sí? Eso es lo que básicamente hace. Bueno, esto sí es tubería, esto también es tubería. Miren que hasta los tubos metálicos también los organizan. ¿Sí? Y ahí pues hay una foto también cómo están organizados los cables debajo del piso. ¿Sí? Aunque esto es más para mostrar, pero miren que aquí pues también se nota que está organizado, así sea por debajo del piso. Que eso es lo que terminan pues haciendo los cables. Bueno, este sí no, y este también es organizado, aunque aquí no se ve mucho los amarres, se ve un poquito como desorganizado al final, pero miren que los amarres pues están en la parte de abajo. Y por supuesto aquí se ven unas etiquetas de color blanco. Aquí sí se nota la posición de cada una de las etiquetas. Imagínese la cantidad de cables que usted tiene y no la etiquete, no sepa cuál es el origen, cuál es el destino. Pues imagínese ubicar un cable entre todo este montón de cables. Entonces, por eso es que los cables también se etiquetan. ¿Sí? Se les crea una etiqueta especial que indique pues de dónde vienen, para dónde van. Que eso es por lo general lo que uno trata de colocar. ¿Listo? Entonces también se necesita pues organización y por eso es que hay una norma para eso. Esto sí es un PC. Bueno, esto sí es cableado. La cantidad de cables ahí tan impresionante que tiene conectado. ¿Sí? Y eso es lo que terminan haciendo. Este es el trabajo antes y después. Del lado izquierdo miren el desorden tan bravo que hay en cables y pues lo ideal es dejarlo organizado y pasarlo del lado derecho. A veces cuando las personas son nuevas pues les intentan decir que arreglen esta parte, pero pues antes de meterse en esos chicharrones toca tener la información. ¿Listo? Esa información, como les decía aquí en la foto verdecita, se refiere a los cables. ¿Sí? Y hay que comprender cuáles son las etiquetas que hay aquí y hay que mirar con la información de la empresa cómo fue que ellos etiquetaron, ¿sí? Para que usted pues cuando vaya a organizar los cables pues sepa dónde va cada uno de los cables, ¿sí? Y así lo pueda organizar. ¿Sí? Sin esa información y si toca levantarla pues bueno, eso es un complique más, eso es bastante complicado ese trabajo si no hay información. Por eso la información para nosotros es muy importante en redes. Nos toca meter todo en hojas de Excel, nos toca meter, bueno, si tenemos 300 cables, nos toca crear las 300 etiquetas en Excel.
nos toca decir, mire, aquí así organizamos tal área, así organizamos tal área, así. Bueno, esto es una organización bastante grande, ¿sí? Porque si no, imagínese, pues usted mirando cable por cable sin marcar, ¿sí? Y tratarlo de organizar. Bueno, eso se va a llevar muchísimo tiempo. ¿Bien? Entonces, sí, a veces lo ponen a uno a hacer ese tipo de trabajos, pero eso pues también cuesta. ¿Listos? Organizarlo también es un trabajo bastante complejo. Ya para que quede así bonito y organizado, pues sí, eso se requiere labor. Lo que pasa es que pues lo debieron haber hecho al principio. ¿Sí? Esto se hace al principio, esto no se hace al final. O no se deja que por lo menos se deteriore hasta este punto de tener todos los cables por fuera. ¿Sí? Si usted mueve un cable, desplaza algo, conecta algo nuevo, pues lo hace bien y no deja todos los cables así vueltos nada. ¿Listo? Eso es lo que tendemos de hacer en estos armarios. Bueno, vamos aquí a nuestro cuarto de telecomunicaciones. Entonces, todos esos cuartos de telecomunicaciones están con la norma 569A. Se utilizan entonces también cables trenzados. Puede ser que nos esté llegando el cableado vertical por cables trenzados. Puede ser que nos esté llegando por fibra. Entonces miren que aquí también mencionan fibra. En este caso, aunque la monomodo es más cara y es de grandes distancias, pues no significa que una monomodo no pueda estar eh, en un backbone, ¿no? En el cableado vertical. Yo les había dicho pues que esa es una de las opciones que se tiene, ¿no? Y por eso es que pues no hay que descartar todo, ¿no? No hay que decir, bueno, el cableado solo va en cobre, ¿sí? Porque hay tramos que en algún momento pues sí se pueden reemplazar con fibra óptica, ¿listo? Entonces, en ese cuarto pues sí, vamos a encontrar ese tipo de cables instalados. Puede ser que solo encontremos cable UTP, sí. Utilizamos solo cable UTP, no necesitamos fibra, entonces todo lo hacemos solo en UTP, ¿listo? En cable de cobre. ¿Bien? O bueno, en STP o las variaciones del cable trenzado. Entonces, cualquiera de esos cables está reconocido ahí o está eh, incluido en este caso. Bien. Aquí dice que es el cableado horizontal, que sería la siguiente parte, es el cableado que se extiende y realiza la interconexión entre el cuarto o armario de telecomunicaciones y el área de trabajo. ¿Listo? Entonces, ahora sí salimos del área de trabajo. Vamos a ampliar aquí un momentico la foto, la imagen. Y aquí ya vemos que efectivamente tenemos el cuarto de telecomunicaciones que está aquí. Y aquí llega el cableado vertical por este lado. Y ahora sale el cableado horizontal. ¿Listo? Todo esto que va por aquí es el cableado horizontal. Y va a llegar, por supuesto, a esto que ustedes conocen que se llama el área de trabajo. ¿Bien? Entonces, esa área de trabajo pues es el punto final. Pero primero está el cableado horizontal en cada piso. Y sí, cada piso pues va a tener su propio cableado horizontal. Esto es lo que nos toca tener cuidado porque eso también nos toca dibujar eh, por dónde va el cableado. ¿Sí? Nos toca decir, mire, este cableado va por aquí, va por acá o bueno. ¿Sí? Eso hay unos también pues como unos tips para también dibujar esos tipos de cableados. O los recorridos por lo menos. Pero sí nos toca tener en cuenta los recorridos. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos con el cableado horizontal, que sería la parte siguiente. ¿Bien? El cableado horizontal entonces básicamente lo que hace es ofrecer pues los servicios individuales. ¿Sí? Aquí ya es donde, bueno, digamos que en el cuarto de telecomunicaciones llegaba todos los servicios incluidos en todos los cables, pero aquí ya lo tenemos que separar. Entonces puede ser que haya un cablecito que nosotros destinemos para la telefonía, ¿sí? Y haya otro que nosotros destinemos para los datos. ¿Listo? Entonces ahí ya es donde empezamos a separar. ¿Por qué? Porque pues al final, donde nos vamos a conectar, ¿sí? Es un elemento que se llama un faceplate. Hay un jack de los cuales creo que ya habíamos hablado. Les había mostrado cómo es un jack. Y resulta pues que uno va a ser para la voz y el otro va a ser para los datos. ¿Sí? Y entonces usted ya sabe que aquí tiene que conectar un teléfono, que esa es una forma también de conectar un teléfono sobre ese mismo cable UTP, es un teléfono de voz IP. Y en el otro, pues usted puede conectar, por ejemplo, un equipo. ¿Sí? No es la única forma de conectar, pero pues eh, se puede utilizar pues esto por separado. Entonces, este que está de este lado, este jack, va a ser solo para voz
y este jack que está aquí va a ser solo para datos. ¿Listo? Bueno, hay otra forma de conectar que también pues, se puede presentar, y es que después del teléfono, los teléfonos, pues muchos de ellos se presentan también para hacer una conexión adicional y aquí conectar un computador. ¿Listo? Entonces, básicamente este puerto pues va a hacer las dos cosas. ¿Listo? Entonces, esa es otra forma de conectar, aunque no es muy común, pero pues uno puede planear las cosas por separado. Por eso es que aquí los servicios de voz, de datos, ¿sí? Bueno, digamos que video también se podría separar. Entonces, todos estos servicios, pues ya ese es el tramo importante. Ese es el tramo en que sí tenemos que separarlos porque cada uno va a llegar al puesto de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, un puesto de trabajo, mire, aquí ya un puesto de trabajo lo que puede tener una conexión de voz, una conexión de datos, un teléfono conectado y un computador conectado. Y efectivamente, ¿cuántos cables son? Bueno, dos, uno para voz y el otro para datos. Entonces, ahí ya empezamos a mirar la cantidad de cables también. Bueno, entonces aquí ya estas funciones de estructurar o de pasar los servicios a la parte final, que sería eh, el área de trabajo, pues ya es donde también hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Esa es la planeación que se hace pues en el cableado horizontal y en el recorrido de esos cables que llevan esos servicios. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta a veces también, no es que nosotros pues nos corresponda así como de a mucho, pero aquí nos vamos a encontrar también con otros sistemas. Recuerden que en las oficinas, en los pisos de una oficina, pues también hay otros sistemas diferentes. ¿Sí? No es que todo sea datos y todo sea voz y ya. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, mencionan sistemas como eh, los sistemas contra incendios. ¿Sí? También mencionan los sistemas de seguridad, las cámaras, por ejemplo. ¿Sí? Aquí es donde hay que aprovechar si nosotros vamos a colocar cámaras, eh, también pensar cómo lo van a hacer. ¿Sí? Si el sistema de seguridad dice que va a utilizar, por ejemplo, un cable coaxial, pues eso ya es más cable. ¿Sí? Y si va a utilizar cable UTP, bueno, eso también es cable, ¿sí? Pero también toca planearlo y toca pensar también en sus recorridos. Pero a veces pues se hace el cableado de red y pues no se tiene en cuenta la seguridad, después alguien viene e instala las cámaras de seguridad y vuelve tiende cables. ¿Sí? En los sistemas de contraincendio casi siempre están es con la construcción, o sea que esos ya están. Los sistemas eléctricos también ya están. Entonces toca pensar es qué se le va a adicionar con estos cableados. ¿Sí? Puede ser que también estemos instalando un sistema eléctrico junto con el cableado de datos. ¿Sí? Por lo general, si ustedes se acuerdan, los computadores pues necesitan estabilidad a la hora de recibir el suministro eléctrico. No podemos tener una red inestable porque los computadores pueden sufrir de pronto algún daño. A eso se llama una red regulada. ¿Sí? Entonces aquí se llama una red regulada. Regulada. ¿Qué es lo que está haciendo la red regulada? Pues tratando de evitar que haya picos de voltaje. ¿Sí? Recuerden que una señal, por lo general, una señal eléctrica la pintamos con un comportamiento, ¿sí? Con una señal de un comportamiento sinusoidal, pero digamos que esta señal pues en algún momento crece demasiado, ¿sí? Sobrepasa los límites y esta parte es la que afecta a los computadores. Ese salto tan grande que hay de esa señal o ese salto abrupto que hay de la señal que nos está suministrando la energía. ¿Bien? Entonces puede haber un pico de voltaje y ese pico de voltaje pues toca regularlo. Y los computadores, por supuesto, deberían tener una red regulada. ¿Sí? Hay dos redes básicamente, que es la red normal que nosotros vemos inclusive en nuestras casas, pero el cableado horizontal muchas veces, o el cableado, perdón, está acompañado de una red regulada. ¿Sí? Entonces es otro sistema adicional, pero eléctrico, que también podría ser que de pronto aparezca en los cableados o junto a los cableados. ¿Sí? No es necesario que aparezca la red regulada siempre. Algunos utilizan, por ejemplo, canalizaciones para llevar todo ese poco de cables en la parte horizontal. Vamos aquí a colocar una canaleta, eh, digamos una canaleta para cableado, a ver qué foto nos muestra. Bueno, estas son las canalizaciones, miren, canalizaciones muy sencillas de plástico para llevar cables. ¿Sí? Aquí en estas fotos, pues sí, nos está mostrando cables, cómo serían llevar cierta cantidad de cables
de pares trenzados, ¿sí? Pero pues hay canaletas dobles, por ejemplo. Y hay canaletas pues que son, miremos aquí una que se vea como grandecita doble. Bueno, esta. No es que sea muy grande, pero por lo menos se ve la separación. Entonces, por uno de los conductos suelen colocar o acompañar con el cableado eléctrico. Entonces, habrá unos cables de electricidad por acá y los otros cables de datos por otro lado, ¿sí? No juntos, por eso es que tiene la separación. Entonces, ahí es donde esas canalizaciones pues también se podrían prestar para eso, ¿sí? No es obligatorio, pero pues hay personas que en estas mismas canalizaciones pues colocan la parte eléctrica, ¿bien? Y usted, por supuesto, va a encontrar en la canaleta una toma de corriente regulado. Y esa toma de corriente regulado pues tiene una característica y es que se utilizan pues ese tipo de colores para la parte eléctrica, ¿sí? Y la regulada. Entonces, esta es como una indicación de los sistemas que son regulados. Utilizan ese color naranja. ¿Sí? Y aquí pues ya uno identifica en la canaleta, ¿sí? En la misma canaleta que está aquí, eh, en la misma canaleta que habíamos visto acá, pues aquí en esta partecita van a colocar una toma de corriente. Por supuesto toca abrir la canaleta o la tapa para poder colocar esa parte. Pero esa toma de corriente que es naranja ya es la adecuada para conectar los computadores, ¿sí? Porque ya nos está identificando que hay una red regulada. Y esa red regulada, pues recuerden que es la que me protege al computador. Entonces puede ser que esa red o esa toma de corriente de naranja o de la conexión regulada, pues está identificada, ¿sí? Por lo general los demás no están, las que no son reguladas, pues están, inclusive a veces ni siquiera están en la canaleta, están es en la pared, ¿sí? Porque pues eso ya venía instalado con el edificio, cuando construyeron el edificio pues instalaron el sistema eléctrico y después vinieron los de datos. Entonces pues los de datos ya hicieron otra cosa diferente, ¿sí? O encima, digámoslo así. Por eso es que hay canalizaciones también, porque esto casi siempre pues se hace después, ¿sí? No es que todos los edificios pues se planeen inclusive con estos conductos para la red de datos. Por eso es que a veces pues uno ve tantas canaletas, porque eso se hace después de la construcción, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las veces van a encontrar de esta forma, ¿no? Canaletas para conducir los cables y por eso la canalización pues también es importante. Bueno, de eso también hablaremos más adelante de esa canalización. Nos enfocamos también en esas partecitas ya del cableado horizontal. Bueno, en este caso entonces, el cableado horizontal aquí nos dice que debe ser planeado para crecimientos. Vuelve y juega el crecimiento que habíamos hablado ayer. Y para reducir el mantenimiento y reubicaciones. Entonces, imagínese mover toda esa cantidad de cables nuevamente, mover todos esos tipos de espacios nuevamente, ¿sí? Sería pues algo bastante complicado. Entonces, pues toca planearlo para que ese cuarto de telecomunicaciones para ese recorrido de los cables pues quede ahí. Y de pronto no se necesita estar moviendo para todo lado. Ah, es que vamos a hacer ahora un arreglo y toca quitar toda la canalización. Y entonces uno, ese trabajo tan largo que toca volver a hacer, ¿sí? Entonces, pues tratar de reducir esos aspectos. ¿Bien? Por eso es que las canalizaciones o los recorridos pues también son importantes. Hay que tener algunas consideraciones ahí en ese caso. Eh, los cables, en este caso de datos, ojo con esto porque esto es parte de lo que a veces la gente se le olvida. Y los que no estudian esta partecita de datos, por ejemplo, no sé, los eléctricos pues tienden a pensar que esto sí se puede hacer, ¿sí? Porque ellos lo hacen en su red eléctrica. Ellos lo que hacen es realizar empalmes, ¿sí? Y si usted ha visto, por ejemplo, un empalme eh, eléctrico, de pronto se le ocurre mirar un empalme eléctrico, ellos no mueven información y como no mueven información, pues a ellos sí les es muy común aprenderse pues una serie de empalmes eléctricos, ¿sí? A ellos les es muy común mirar que de pronto de un cable se puede desprender otro, ¿sí? Así ya haya estado instalado, ¿sí? Así toque romper un recubrimiento y pues como enredarle como si fuera un tejido y sacarle una derivación, para ellos sí es muy común.
En cambio, para los datos no. Para los datos no se puede hacer eso. ¿Listo? Entonces aquí dice, no se permite realizar empalmes. No hay empalmes en este caso. Ay, es que no me alcanzó el cable, le voy a adicionar un métrico más. No. Ojo con esto porque ahí sí ya esto no se puede realizar. ¿Listo? Lo que sí se puede hacer es de pronto tener un equipo, ¿sí? Que usted llegue con un cable, llega un equipo y de ese equipo pues salga otro cable. Eso ya no es un empalme, porque esto es un equipo. Por ejemplo, un switch. Entonces, eso sí se podría hacer. Pero llegar y que, el cable me falta un pedazo de metro, entonces aquí saquemos los hilos y hagamos un enredijo y saquemos el resto del cable, no. Esos empalmes no se pueden realizar en datos, ¿listo? En esos empalmes hay muchas pérdidas de datos, entonces por eso es que el cable tiene que ser uno, ¿no? No puede ser un pedazo de cable unido con otro. En telefonía también se puede ver eso, ese caso de empalmes, pero pues porque ellos no se afectan tanto con los datos. En cambio, nosotros como datos sí nos afectamos. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque los empalmes no se pueden realizar. Es que me faltó un pedacito. No. Es que le voy a unir este cable con este cable. No. Para eso hay otras formas de hacer las cosas que, por ejemplo, con equipos. ¿Sí? Y por eso es que nosotros dividimos también las áreas. ¿Sí? Nosotros no seguimos con el cable vertical. Vamos aquí otra vez a mi dibujito acá. ¿Sí? Nosotros no tendemos un cable. Eh, Ampliémoslo por acá. No tendemos un cable que, por ejemplo, salga aquí eh, del cuarto de equipos y entonces eche para arriba para un piso y después pase por acá y después llegue hasta el puesto de trabajo. ¿Sí? Eso no lo hacemos. Lo hacemos por partes. ¿Sí? Entonces recuerden que el cableado vertical es una parte y el cableado horizontal es otra y el cableado que está en el cuarto de comunicaciones pues es otro. ¿Sí? Entonces ahí es donde radica pues la separación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sí, alguno pensará, pero es que solo son dos pisos y entonces tendemos un cable por aquí y lo sacamos por la ventana y lo pegamos allá al otro lado al computador. No, eso es muy chambón. ¿Listo? Eso de sacar los cables por la ventana y darle la vuelta por el techo y hacer ese tipo de cosas, no, eso no es, eso es lo más chambón que hay. Pero pues uno tiende a hacerlo en las casas porque pues eh, no nos vamos a poner a romper el piso y sacar una canaleta vertical y crear un cuarto de telecomunicaciones para unir la pieza del segundo piso. Bueno, eso no alcanzamos a hacerlo. Pero sí le podemos colocar una canaleta de estas de plástico, por lo menos, ¿sí? Como para que se medio vea organización. Estas por aquí que hemos visto, estas pequeñitas de plástico, mira, unas pequeñitas apenas como para que quepan dos cablecitos. Sí, y así por lo menos lo dejamos medio organizado. Esto es como no me acuerdo cuánto es, esto es como de 1 centímetro más o menos, no es tampoco muy grande, muy ancho, ¿sí? Pero pues eso hay bastantes, digamos, tamaños. Mira, aquí se ven varios tipos de canaletas. Unos que son dobles, unos triples, unos sencillos. Entonces ahí ya, pues uno en la casita, pues va a utilizar uno sencillito, ¿sí? Por lo menos para que no se vea el cable que está tirado por ahí. Sí, y no lo saca por la calle y le da la vuelta y le pasa por encima del techo y rodea la casa y baja por el otro lado y entra por la ventana, ¿no? Todo eso es terrible hacer todas esas vueltas. Pero bueno, eso sí, nada raro que se haga en una casa. Eso sí, nosotros somos especialistas para hacer esas vueltas extrañas. Bueno, después decimos por qué nos funciona mal el cableado en la casa. Bueno, entonces, en este caso, no se permite realizar empalmes o instalarse cerca de los aires acondicionados. ¿Sí? Hay equipos electrónicos eléctricos que causan mucha interferencia. Entonces, hay equipos que efectivamente, como los aires acondicionados, que pues por ahí cerca no debería pasar los cables. ¿Sí? Que eso es otra también eh, parte que hay que tener en cuenta, ¿sí? Las separaciones de los cables. Con respecto pues a otros elementos. Entonces, también hay que tratar de evitar que quede cerca a los aires acondicionados el cableado. Em, bueno, esto también está implicada la norma 569A en esta parte. El cableado horizontal, entonces, recuerden que siempre estamos utilizando topologías en estrella. No nos podemos inventar nada raro, ¿sí? Por eso es que el equipo central, que en este caso podría ser un switch,
dentro de un rack, pues ese es el que nos va a desprender a todos los servicios que nosotros necesitemos. Necesitamos conectar la impresora, bueno, de allá parte del switch. Necesitamos conectar 10 computadores, todo parte del switch. Ah, que los teléfonos también debe tener una parte donde va a partir, ¿sí? Entonces, por eso es que son importantes en los cuartos de telecomunicaciones y en otras áreas tener equipos como intermedios, ¿no? Para que generen la estrella. Entonces, ahí es donde aparecen los famosos switches. ¿Listo? Esos switches son como los clave para que administren el tráfico, ¿sí? De una conexión. Por supuesto, pues toca ir a conectarlo, ¿no? Es que el switch no, tampoco bien podemos irlo a dejar allá al lado del computador. Toca conectarlo porque de pronto en algún momento las cosas están como lejitos, ¿sí? Entonces nos toca pues crear toda la conexión desde el faceplate y los jack, ¿sí? Crear el cableado horizontal, este sería el cableado horizontal, llegar hasta el cuarto de comunicaciones en un pass panel y del pass panel pues pasarlo a un switch. Entonces aquí ya utilizamos un pass core. Recuerden que esto es un cable que se llama un pass core. ¿Listo? O un cordón de parcheo si lo quieren traducir. ¿Listo? Entonces todos estos elementos pues ya están involucrados también en el cuarto de telecomunicaciones y pues es lo que prácticamente se planea. Esto estará en un rack, esto que está aquí, estará en algo que se llama un rack, que es un gabinete, ¿sí? Rack. Y el resto del cableado horizontal pues irá por acá en una canalización. Esto tendrá una canalización y esos son los recorridos pues que toca planear. ¿Cómo vamos a canalizar? Desde el rack que tiene estos elementos que también va a conectarlos hasta la parte final donde va a ir el jack que necesitamos pues para que el usuario conecte ya sea el teléfono o el computador, ¿no? Pues ese es el recorrido del cableado estructural. Bien, entonces no se les va a olvidar esta partecita. ¿Listos? Bueno, en el cableado horizontal entonces por acá nos dicen no hay puntos de interconexión muchas veces, ¿sí? Porque la idea es cumplir con ciertos puntos. Digamos que los puntos de interconexión sí existen, pero pues la idea es tener en cuenta que nosotros tenemos una distancia con el cobre. ¿Listo? Bueno, bueno, aquí también dice con la fibra óptica, pero pues como vemos más cobre, pues sí, hay que fijarnos más en eso. La fibra pues sí puede aguantar un poquito más, pero pues se trata también de seguir los mismos parámetros, de no excederse, ¿sí? Aunque la fibra aguante, pues tampoco es que nos tenemos que exceder. Em, y nos mencionan 90 metros, ¿sí? Entonces, usted tiene que recorrer un cable del faceplate, de los jack, por supuesto que están aquí en los faceplate, y tiene que hacer un recorrido del cable, ¿sí? Por donde tenga que pasar. No sé dónde tiene que pasar, pero por donde tiene que pasar hasta el cuarto de telecomunicaciones. ¿Cuál es la distancia de ese cable con todo y vueltas, con todo y giros, con todo y muévase para arriba, muévase para abajo, para la derecha, para la izquierda, por donde esté el recorrido? Lo máximo que tiene que usted tener es 90 metros. ¿Listo? Bueno, ¿por qué? Porque adicionalmente, ¿sí? Aunque el máximo es 100, sí, ustedes dirán, pero es que usted me había dicho que el máximo era 100. Sí, el máximo es 100. ¿Listo? No nos podemos pasar de ahí. Pero el cable que va horizontal tendría 90 metros, ¿sí? Lo máximo que nosotros vamos a tener aquí después del jack, que sería el cable que conecta, por ejemplo, al computador, pues serían 5 metros, ¿sí? Y lo que yo tengo acá en el rack, en el cuarto de telecomunicaciones, donde estoy haciendo, por ejemplo, utilizar Passcore. ¿Se acuerdan que estábamos uniendo un switch con con un pass panel? Bueno, esos cables no pueden separar, no pueden superar los 5 metros, ¿sí? Y ahora sume 90 más 5, 95, más otros 5, 100. ¿Listo? Y ahí sí ya tenemos los 100 metros. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar que eso es lo máximo que podemos darle al cableado horizontal. ¿Listos? ¿Qué pasaría si por algún motivo usted tuviera un edificio mucho más grande? Pues a veces lo que hacen es que tener un cuarto de telecomunicaciones por acá, eh,
mover los cables hasta otro cuarto de telecomunicaciones y por supuesto de aquí sí ya hasta los equipos. ¿Listo? Entonces podría pasar si el área es demasiado grande. ¿Listo? Y estamos hablando dentro del mismo piso, por ejemplo, que es el cableado horizontal. Todo esto es cableado horizontal. ¿Listo? Podríamos tener un cuarto aquí en la mitad o podríamos tener un equipo que pudiera pues aumentar esa distancia de los 100 metros. Digamos que aquí ya están los 90, ¿sí? Pero nos falta todo este pedazo de acá. Entonces pues eso ya nos haría pues más largo de los 100 metros. ¿Sí? Sobrepasaríamos los 100 metros. ¿Sí? Acuérdense porque aquí en este cuarto pues le damos 5, por aquí en este cuarto le damos otros 5 y ahí ya sobrepasamos los 100. Entonces todo este recorrido acá más los 5 de acá estaría de más. Entonces toda esta partecita pues es la que no cubriría con los 100 metros. ¿Listo? Entonces pueden utilizar un equipo adicional, pueden utilizar otro cuarto de telecomunicaciones si la distancia ya sobrepasa. ¿Listo? Eso podría también llegar a pasar. Entonces aquí nos dan un ejemplo de dónde están ubicados esos 100 metros. Mire, 100 metros acá, 90 metros en el cable horizontal, 5 metros en los cordones de parcheo o en los pascor que están aquí en el rack y 5 metros en el cablecito que va del jack hasta el computador. Esos son máximos, ¿no? No máximos, máximos. No están diciendo mínimos, están diciendo máximos. ¿Sí? Ni que el cable tiene que ser de 3 metros, de 5 metros. Puede ser que de la toma hasta el cable solo sea, no sé, 3 metros. ¿Sí? Bueno, listo, nos sobraron dos, mejor. No me preocupe, mejor. ¿Listo? No es que, ay, como me sobraron dos, entonces sumémoslos aquí al cable horizontal. No, 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 no haga eso. ¿Listos? 90 metros máximo, ¿sí? Y déjele 5 metros para un extremo y 5 metros para el otro. ¿Listo? Bueno, ese sería como el parámetro de partida para los cableados. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que toca también tener en cuenta. Cómo también está organizado el horizontal. Cables reconocidos en ese cable horizontal. Bueno, como les decía, el cable de cobre es lo que más vamos a utilizar, o sea que cable de cobre. No significa que no podamos utilizar fibras. Recuerden que también se puede utilizar fibras en el cableado horizontal. Eso requiere costos, eso eleva los costos, etcétera, etcétera, pero también se podría. ¿Listo? Eso no es nada raro. Entonces, también. ¿Sí? Lo que pasa es que pues nosotros en los diseños pues nos metemos es con cable trenzado porque tampoco es que hagamos eh, la instalación de un data center que requiera un cableado horizontal en fibra óptica. ¿Listo? Tampoco. Pero no llegamos hasta esos escenarios tan gigantes. ¿Listo? Entonces, pues sí, nosotros nos metemos más con cable de cobre. Y pues eso es lo que utilizamos en cableado horizontal. Planificación, mínimo 2 conectores en cada área de trabajo. Los conectores son los jack, ¿no? Y en este caso, ¿por qué mínimo? Porque estamos planeando uno para voz y uno para datos. ¿Listo? Entonces no le olvide, allá en ese faceplate llegan 2 conectores. Bueno, si llegan 4, pues ya es otra cosa. Pero digamos que 2 sería para un puesto de trabajo, donde usted pues le da la posibilidad a la persona de conectar voz en uno y datos en otro. ¿Listo? Entonces ahí es donde hay una diferencia. Entonces un cablecito para voz y el otro cablecito para datos. ¿Listo? Bueno. El primero debe ser un cable par trenzado mínimo categoría 5E. Bueno, ya sabemos que eso es como lo mínimo que tenemos, pero pues ya vamos para 6, 7, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya tenemos pues cables un poquito más grandes. ¿Listo? Bueno. Y el segundo debe ser uno de los siguientes cables mencionados. Cable par trenzado UTC, UTP, STP, bueno, o fibras monomodo multimodo. ¿Listo? Recuerden que el primero es voz. ¿Sí? ¿Estamos utilizando el cable UTP también? Sí, también. ¿Se puede utilizar uno superior? Sí. Más costo, pero sí se puede utilizar. Pero tampoco es tan obligatorio. La voz no se afecta tanto eh, a la hora de sufrir interferencias. ¿Listo? Entonces, por ese lado, pues no habría un poquito de problema con la voz. Entonces, digamos que con un 5D ya apenas tendríamos. Bien. Pero los datos, pues sí son más exigentes. Entonces, ahí sí nos toca de pronto con superiores a 5E,
5E como muy bajito, pero pues ya eso está pasando. Y aquí viene que también mencionan la fibra. Recuerden que la fibra también puede llegar en el cableado horizontal. Entonces, aquí sí mencionan la fibra, no le vamos a meter fibra a la voz, ¿sí? En este caso, para llegar a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ya como por mucha plata que tengamos, le metemos fibra, pero más a los datos. ¿Listo? Que eso es básicamente lo que hacemos. Bien, y por último, el área de trabajo. El área de trabajo entonces comprende el espacio y equipo de trabajo de una persona y abarca desde el conector, desde el jack, hasta el equipo de trabajo. Entonces aquí, bueno, miremos a ver aquí a ver qué tanto se puede ampliar esta foto, listo. Entonces ahí está el computador, eso es un- uno de esos Apple viejísimos, bueno, está la canalización que en este caso es el área de trabajo y el espacio del conector hasta el equipo. Ese sería un passcode. El resto es parte de la canalización horizontal. ¿Listo? Entonces esto sería horizontal y esto ya sería del área de trabajo. Los famosos 5 metros que hay acá. Claro, aquí no es 5 metros, aquí es el máximo. Pero aquí pues habrá que 1 metro por ahí, por mucho, menos de 1 metro. ¿Listo? El resto pues sí están aquí en el cableado horizontal. Ahí sí, hasta este conector que está aquí, hasta ese jack, ahí está, hasta ahí va el horizontal. Y de aquí para adelante pues va el área de trabajo. Sería como la división que tendríamos ahí en este caso. Bueno, los conectores en este caso eh, son los mismos. Los cableados, pues ya, como les decía, se han vuelto los servicios, pues con conectores del mismo tipo. O sea que podemos utilizar RJ45 para la voz y para los datos. ¿Listo? No hay problema, el jack es el mismo. Va a recibir un conector RJ45. Los teléfonos también utilizan pues ese tipo de passcode que usted ya conoce. Que usted ya sabe que se utiliza un cable UTP de par trenzado. ¿Sí? O bueno, la voz no hay necesidad, UTP hasta apenas. Y em, en este caso, pues son básicamente los mismos. De pronto hay diferencias por colores, sí se puede. Aunque aquí estos conectores que están aquí son grises completamente. Casi siempre hay un relieve que le muestra a usted un conector que es para datos y otro que es para voz. ¿Listo? Entonces busquémoslo por aquí. Entonces eso sería, pongámoslo a ver si aparece aquí un faceplate. Faceplate doble. Que esa sería la tapa, ¿no? La tapa es el faceplate, no el jack. Pero el faceplate es el que músicamente me identifica y los jack también pues yo los puedo comprar de distintos colores. Bueno, vamos a ver estas imágenes qué tan grandes son. Creo que esta es bastante grande. Vamos a abrirla en una página y la vamos a ampliar. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, ya aquí nos está indicando el faceplate. Esta es la tapa. Aquí iría el jack. ¿Sí? Ahí irían los dos jack. Mire que aquí está utilizando el color azul para los datos. Entonces, por supuesto, usted puede comprar un jack de color azul y lo coloca aquí. Y vos lo está identificando con rojo, entonces usted también puede comprar un jack de color rojo y lo coloca aquí. Entonces, tanto la etiqueta que me dice que esto es de datos como el jack, pues son del mismo color. Y aquí pues sería la voz. ¿Listo? Y ahí ya tenemos identificado pues cuál es el puertico que utilizamos para datos y cuál es el que utilizamos para voz. Lo que les decía es este relieve. Si ustedes se fijan aquí en esta imagen, aquí parece un computador y aquí parece un teléfono. ¿Sí? Entonces, los dos relieves a veces pues no tienen el color, pero en el jack, pues también se puede colocar el color azul. Entonces, este jack puede ser de color, no tiene que ser blanco, puede ser azul. Y en este caso, pues el otro puede ser rojo. Y ahí ya tenemos la diferencia de colores. Y eso pues también me permite organizar en la parte final, ¿no? Eh, el jack, pues ya yo veo un jack azul, aquí yo veo un jack de color rojo. Y pues ahí yo ya sé que en el azul conecto datos y en el rojo conecto la voz. ¿Sí?
Entonces ahí ya tenemos una diferencia. ¿Listo? Entonces estos jack dobles, pues también hay que tenerlos en cuenta eh, para la estructura que estamos planeando. ¿Listos? Todos estos elementos en algún momento que estamos viendo, pues miren que tienen ciertas características y esos son los elementos que toca ir agregando. ¿Listo? Faceplate, bueno, empalme no. Tomas de corriente si tuviéramos tomas de corriente, pero nos vamos a meter con la parte eléctrica. Canalización, ¿sí? El velcro, por ejemplo. Todo eso hace parte de lo que vamos organizando y que vamos agregando a las herramientas. ¿Listo? Entonces, por eso es que necesito que el archivo esté listo, el de Excel, porque toca ir agregándole cada vez más cosas. ¿Listo? Uno no cree, pero estos faceplate y los jack están aparte. Esto es un faceplate y mire, pues el jack también toca cotizarlo. No, este jack no es. Vamos a colocar aquí redes. Listo. Miren que aquí están los blancos y los azules y los rojos. Mírenlo ahí, aunque hay de distintos colores, pero bueno, ahí aparecen los jack. Entonces, eso también toca empezar a pensar en ellos. Mire, ahí hay una conexión con los jack, el faceplate y los dos cables de colores. Eso es lo que terminan haciendo. Rojo para voz y azul para datos. ¿Listo? Entonces también toca ir pensando en esa partecita. No se les olvide grupos, ir pensando también en esos componentes. ¿Listo? Bueno, instalación junto a las tomas corrientes eléctricas se podrían ser necesarias, o sea que aquí cerca, en esta conexión, por ejemplo, tengamos cerca una conexión de regulada, ¿sí? De la red eléctrica regulada. Y pues no se les olvide que para separarlo, en este caso, la canaleta que viene por acá atrás, pues es la que tiene la separación. ¿Sí? Por aquí va separado. Unos cables pues van a pasar por aquí de datos, van a llegar aquí al faceplate y a los jack, y el eléctrico pues va a llegar eh, a la conexión de la red regular. ¿Listo? Para eso son las separaciones. Si se van a meter las dos, pues toca tener las separaciones. ¿Listo? Para que se divida o se separe esa parte eléctrica de esa eh, red de datos. Recuerden que hay interferencia de la red eléctrica a la red de datos. Entonces lo tienen separado. No es mucha la distancia, sí, no es mucha la distancia, pero es que el voltaje que pasa para esta red regulada, pues no es, esto es de baja tensión. Estos son como 120 voltios. ¿Listo? Entonces, pues esto no es que genere un campo alrededor de interferencia, un campo electromagnético alrededor muy grande. ¿Sí? Esto generan campos electromagnéticos alrededor. Entonces, pues la separación muchas veces apenas funciona. Aquí no se puede estar rellenando de cables por todo lado. Ahí sí pongo en la parte eléctrica tampoco es que rellene eso de cables. Y nosotros de los de datos, pues tampoco a veces que rellenamos mucho cable por ese lado. Apenas los necesarios. ¿Listo? Entonces, pues ahí alcanza a tener separado. Recuerden que eso también pues tiene blindajes, así que vamos a evitar las emisiones que nos puedan afectar. ¿Listo? Entonces, ese también pues la idea es que se hacen en canalizaciones separadas. Listo, si usted no compra esta canaleta, pues puede ser que tenga una canaleta solo para la parte de datos, ¿sí? Y por acá en otra canaleta pase la red de eléctrica, ¿listo? La regulada. También se puede ver ese tipo de cosas. A veces uno ve dos canalizaciones diferentes. Y cuando se pone a mirar, pues en una están los jack, están el faceplate y en la otra está las tomas reguladas. ¿Listo? Eso también puede pasar, que hayan canalizaciones separadas. Entonces sí, aquí en las canalizaciones pues se pueden hacer separadas y eso es lo normal, ¿no? Cuando son muy poquitos, pues a veces sí se utiliza la canalización con separaciones. ¿Listo? Pero si no es necesario, pues separadas en dos canalizaciones diferentes. A veces la parte eléctrica, como les decía, em, está ya instalada, de pronto ya viene incrustada en la pared, entonces por eso no tenemos problema. El problema sería la regulada, que la regulada pues ya nos tocaría instalarla. ¿Listos? Bueno, listos. Esa sería pues también unas recomendaciones que nos hacen aquí en la norma. Utilizar cordones de parcheo de la misma categoría de los otros componentes. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las categorías anteriormente? Usted tiene todos los componentes en categoría 6 y resulta que al final el cableado horizontal lo hace en categoría 5E.
pues al final, ¿qué tenemos en general? Una red 5E, ¿sí? No tenemos una 6, tenemos una 5E. ¿Por qué? Porque al final, pues usted colocó los componentes, pues especiales para 5E, por ejemplo, ¿sí? No para 6. Ahí es donde tenemos problemas. Entonces, pues termina siendo como nivelado por la parte más baja. ¿Listo? Y la parte más baja, pues es la categoría que usted utilizó, que en este caso sería la 5E. ¿Listos? Bueno. Los cordones utilizan cable estándar multifilar, multihilos. Multifilar es como multihilos. ¿Listo? Más flexible que para uso rudo. ¿Listo? Flexible. Esto es como, este cable con toda esta cantidad de giros que tiene, pues tiene que ser más flexible. Y para hacerlo flexible, pues no se puede un solo cable grueso de cobre, sino pues se utilizan muchos hilos diferentes. Entonces, por eso es que estos cables tienen tantos hilos, ¿sí? Para que sean también flexibles. La distancia máxima de los cordones no puede superar los 5 metros. Acuérdense que esta es la distancia que tenemos al final, o los cordones de parcheo, si lo quieren tomar así. Estos también están en los rack. Y no elaborarlos en campo. Sí, nosotros como práctica vamos a hacer un passcore sencillito, pero pues estos passcore por lo general cuando se hace un cableado estructurado y se van a hacer esas instalaciones, esto ya se compra hecho. ¿Listo? Entonces nos toca cotizar un passcore también, porque esto no es que lo recomienden que nosotros nos sentemos a hacerlo, ¿sí? Nosotros nos sentamos de pronto a unir el jack con un cablecito y nos sentamos a unir el pass panel con el mismo cablecito, ¿sí? Eso sí lo hacemos en terreno. Pero el resto de las partes, como estos passcore, pues no se recomienda que se hagan en terreno, en el campo donde está haciendo la instalación. Uno ya llega con una caja llena de passcore y si dice que aquí hay 24 conexiones, pues llega con 24 passcore, ¿sí? Y los otros 24 para las otras conexiones al otro extremo. Entonces ahí ya llega con 48 cables, ¿listo? Ya hechos, ya producidos, ya con una certificación y con pruebas que ya se le han realizado para asegurarse que son de cierta categoría, ¿listo? Entonces esto sí, aunque nosotros los vamos a construir o los vamos a mirar cómo se construyen, pues no es una práctica normal elaborarlos en campo, ¿listo? Se compran ya hechos. O si hay un área de la empresa que se dedica a hacer estos cables, pues los hará por allá en la empresa, los hará pruebas, certificará que sí efectivamente eso tiene 5E y pues listo, ya nos los vende con la certificación o nos los pasa ya con pruebas realizadas, ¿sí? Para que nosotros no tengamos que hacer las pruebas de ese Passcore, Passcore, pues Passcore, ¿no? 48 Passcore y todos nos toca generarle una prueba, no, ahí sí ya es más tiempo, ¿listo? Bueno, entonces que la haga la prueba los que lo fabricaron. Bueno, cada cable de 4 pares debe terminar en un jack modular RJ45 de 8 pines en cada área de trabajo. Ese jack, como les dije, ya también toca tenerlo en cuenta porque esa es la terminación. Palabra que se utiliza por lo general, terminar. ¿Listo? Entonces, ese jack ya lo conocemos, pues, eh, que es el que está por aquí arribita, ya conectado. Mire que aquí se conectó el jack aparte al faceplate. Ese es el que nos va a permitir conectar el cable. ¿Listo? Estos ya que aparecen ahí. Entonces, esos son los que en algún momento nos toca tener en cuenta. ¿Dónde es que estaba yo acá? Un adaptador en forma de Y puede ser utilizado cuando se requieren dos servicios de un solo cable, pero en este caso en líneas telefónicas. ¿Listo? Hay adaptadores en telefonía, sí, ahí no tiene ningún problema. Usted llega con un cablecito por acá, llega como una toma pequeñita y de aquí salen dos cables, ¿sí? Telefonía. Ojo, telefonía. ¿Listos? Para telefonía sí digamos que no hay tanto problema, pero ojo con eso porque no es para datos. ¿Listo? No se le ocurra hacer esto que hacen en telefonía. Muchas veces en las casas sí lo hacemos, pero esto no es recomendable para datos. ¿Listo? Esta forma de hacer una derivación, que es a eso lo que se refieren con una Y, ¿sí? Pues esa derivación no se hace en datos. Sí se puede hacer en telefonía, no hay ningún problema. Eso es
digamos que un adaptador pequeñito, tampoco es que sea muy grande. Yo creo que es más o menos de este tamaño, ¿sí? Yo creo que está muy grande este. Pero bueno, esas derivaciones solo en telefonía, ¿listo? Esas derivaciones no se pueden hacer en datos. La salida de telecomunicaciones y el cable deben cumplir con los requerimientos de la 568B2 y 568B3. ¿Listo? Esas son las reglas que cumplen los cables y las terminaciones de los cables. ¿Listo? Miren que ahí están las normas que estábamos preguntando el día de ayer. Ahí nos está diciendo cuáles son las normas que debería cumplir. La conexión de los pines debe cumplir configuración T568A, T568B. Recuerden que están los colores y la organización. Estas dos partes de la norma nos hablan sobre los colores que tenemos en cada uno de los cables y cómo los debemos conectar entre sí, ya sea a los jack o ya sea al RJ45. ¿Listo? Aquí está el ejemplo. Mírenlo acá. Dos conexiones, una es con la norma T568B y la otra es con la norma T568A. ¿Listo? Eso es básicamente las dos conexiones y el orden de los cables en esta tabla. Hay otras tablas más chéveres, pero bueno, aquí está, mire, aquí nos dice blanco, naranja primero, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. ¿Listo? Y la otra es blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café, café. ¿Listo? Esa es la forma de conectar. O la norma, la que nos dice que cómo se debe conectar. Bueno, conectores y acopladores de fibra óptica. Los cables de fibra terminan en acopladores de fibra en la placa. Bueno, esto es más difícil de encontrar, pero no significa que no haya conexiones. ¿Listo? Como les decía, la fibra también puede llegar hasta la parte del área de trabajo y pues va a tener su propio jack. ¿Listo? Cada uno de los elementos de fibra también tiene sus propios jack o conectores, en este caso. Vamos a ver si los encontramos por aquí como... bueno, primero busquemos un faceplate de fibra. Listo. Bueno, las tapas no es que sean así como la maravilla. Uy, me llevó fue a los cables. Em, todos son herramientas, no veo ningún faceplate. Es más difícil de tener. Esto no es. Bueno, digamos que este que está aquí. Creo que no hay más. Bueno, estos que están aquí son faceplate de fibra. Las perforaciones van a ser un poquito más pequeñas. ¿Sí? Lo importante pues serían los jack. Y los jack podrían ser de este estilo para los distintos tipos de conexiones. Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos una serie de conexiones diferentes de pronto por el tipo de conector que tenemos acá. Si se acuerdan, por ahí hay un LC, SC. Bueno, esos tipos de conectores pues tienen su propio jack. ¿Sí? Entonces el jack sería como la forma de entrada para este conector especial. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a aparecer el jack LC, SC, bueno, los que estemos utilizando en este caso de fibra. Para recibir pues la fibra óptica. ¿Listo? Bueno, entonces esos conectores pues también serían especiales. Mira, ahí hay una conexión para LCs. ¿Listo? Las protecciones por lo general de estos jack pues son muy parecidas. Es la misma forma que se va a recibir, por ejemplo, el conector, en este caso es como un SC. Bueno, y esos conectores pues tienen unas protecciones adicionales. Entonces recuerden que esas fibras, aunque nosotros, bueno, por ejemplo, compremos el Passport de fibra, eso viene protegido. ¿Listo? Esto, aunque parezca que son como tapitas y que por ahí va a pasar la fibra, no, bueno, eso son protecciones también que hay. Entonces esas protecciones pues toca retirarlas antes de no. Vamos a ver si por aquí hay más protección. Bueno, aquí se notan las protecciones. Sí, esos topitos como blancos que aparecen en los extremos, esas son las protecciones y esas son las que toca retirar antes de conectar. Entonces, los passcords sí van a venir pues de este estilo. ¿Listos?
para que lo tengan en cuenta. Ya cuando los veamos ya en vivo y en directo, pues se darán cuenta que eso tiene protecciones. Yo tengo por ahí un Pascor que casi siempre les muestro, entonces ahí aparece pues la protección, ¿listo? Y hay que pues tener cuidado con esa fibra porque eso es bastante delicado. ¿Bien? Pero bueno, eso también entonces tiene sus propios jack, tiene su propio conector. Recuerden que también pues tenemos conexiones de algunos tipos, ¿sí? Para los Pascor y por supuesto el jack tiene que ser para ese tipo de conexión. ¿Listos? Bueno. Los espacios para oficinas diseñados para trabajo colaborativo, bueno, eso es lo que casi siempre tenemos en las oficinas. Muchos puestos de trabajo dentro de una sola oficina. Estamos hablando de las cuatro paredes de una oficina y ahí lo que crean pues son sistemas modulares para meter a muchos empleados. Eso es lo más normal de tener esos sistemas modulares. Esos sistemas pues también muchas veces como son muebles, tienen también su propia conectorización ya hecha. Entonces, eso también puede hacer parte de lo que nosotros en algún momento pues tengamos en cuenta cuando son muebles. ¿Sí? ¿Dónde va a ir el computador? Sí, el computador va a ir en un mueble y resulta que ese mueble es uno modular y ese mueble modular pues ya viene con la conexión o por lo menos viene con la canalización. ¿Sí? Y eso ya es un avance porque esa canalización pues ya le ayuda a uno a atravesar el cable eh, en ese mueble. ¿Sí? Entonces, eso también podría ser una ayuda cuando eh, se generan ese tipo de cosas. Si no, pues puede ser que pues no necesariamente tengamos esos puntos finales en cuenta porque a veces sucede o pasa que nosotros llegamos pues hasta estos puntos, llegamos hasta el jack, ¿sí? Y lo hacemos de pronto después de que está la construcción, de que ya está todo listo en la oficina, que ya hicieron toda la parte eléctrica, que ya hicieron la parte de iluminación, que ya hicieron eh, todo lo que tiene que ver con el arreglo de la estructura. Y ahora venimos nosotros e instalamos la infraestructura de red. Y pues claro, esos salones están vacíos, no hay nadie, no hay oficinas, nadie ha hecho la parte modular. Bueno, pero pues el cableado de pronto puede ir hasta ahí, ¿sí? Hasta ese jack. Ya cuando creen la parte modular, pues bueno, eso ya es otra cosa. Pero a veces pasa que sí, efectivamente, pues el edificio está vacío y lo que nosotros tenemos es que llegar prácticamente hasta el jack, ¿sí? Por supuesto, pues uno trata de hablar con las personas donde van donde quieren los puntos ubicados y también pues se puede definir dentro de la construcción dónde irían los puntos que quieren, ¿sí? Eso es una parte también que se puede definir. Y pues no necesariamente tenemos muebles. Puede ser que está todo el edificio vacío, solo ahí los cableados están colocados y la gente no ha llegado con los muebles, ¿sí? O no se han instalado los muebles porque están esperando que nosotros instalemos el cableado de datos, ¿sí? Entonces ahí sí ya también, eso sería pues algo chévere porque pues usted no tiene que tener en cuenta los módulos. Si ya está hecho todo, bueno, ahí sí ya es un trabajo un poquito diferente, ¿listo? Pero los muebles modulares pues ayudarían en esa parte de la conexión. Bueno, a veces, como les decía, toca dejar ahí los puntos cerca, ¿sí? Toca dejar los puntos cerca. Entonces, supongamos que por aquí, eh, bueno, por aquí va a quedar un puesto de trabajo, por aquí va a quedar el otro, pegadito, por aquí va a quedar otro, ¿no? Por aquí queda otro, bueno, etcétera, etcétera. Digamos que tenemos mucha repetición de los puestos de trabajo. En teoría hay cuatro, ¿listo? Pero no sabemos eh, esos cuatro dónde están exactamente, ¿sí? Sabemos que están ahí, digamos que están cerca, pero no sabemos por qué no han traído los muebles. ¿No? No los han instalado, entonces tampoco sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Se suele hacer el cableado, ¿sí? Se suelen tender los cables y llegar hasta un punto. Entonces, supongamos que por aquí está el techo, ¿listo? Y tenemos un techo falso, ¿sí? O puede ser el piso falso, cualquiera de los dos. Y llegamos hasta un punto donde tendemos todos los cables, ¿listo? Ahí llegan todos los cables. Digamos que algo así parecido a un pass panel. Y ese pass panel pues lo dejamos ahí y lo dejamos allá metido dentro del techo falso. ¿Listo? Bueno,
Bueno, más adelante llegan las personas, instalan los muebles y entonces dicen, uy, ¿dónde quedaron los puntos? Bueno, los puntos quedaron por allá guardaditos, están todos conectados y ahora lo que toca hacer es bajar eh, con una conexión de este punto hasta el punto donde está el mueble. ¿Listo? Bueno, no sé, puede ser que haya una conexión por aquí que baje del techo, por aquí en el centro, no sé, en una columna de pronto, o si no hay una columna, pues que baje una canalización por acá por el centro. Eso sí, esas canalizaciones para estos espacios pues son a veces complicadas porque eso va a atravesar prácticamente del techo hacia el piso. Entonces, bueno, esas canalizaciones también son también diferentes. Pero bueno, la idea es que nosotros llegamos hasta acá, ¿sí? No sabemos dónde están los muebles, nadie ha venido a instalar los muebles, pero igual llegamos hasta ahí y le dejamos todo listo a la persona que vaya a organizar el resto. ¿Sí? Ya el problema sería pues organizar todos los muebles y la canalización hacia abajo y bueno, y cómo se vea, si se ve bonito, feo, regular, si va a bajar por una columna, si no va a bajar por una columna, si va a bajar por el techo, del techo hacia el piso por una canaleta diferente. Bueno, pero digamos que podemos llegar hasta cierto punto, ¿sí? Y dejar el trabajo hasta ahí, porque pues como les digo, esta parte no se ha planeado o ni siquiera se ha empezado a hacer. ¿Sí? Nosotros tampoco podemos esperar a que nos coloquen el último mueble en la empresa. Entonces, a esos puntos se les conoce como los MUTOA. ¿Listo? Ese punto de interconexión del usuario múltiple, ¿sí? En este caso se conoce como MUTOA. ¿Listo? Entonces, esa es como una conexión como final prácticamente, como si yo reuniera todos los jack en un solo punto. ¿Bien? Y dice acá, es la conexión del cuarto de telecomunicaciones a una salida de datos múltiple. Esa es la MUTOA, la salida de datos múltiple. Se permite la utilización de un cordón con una distancia máxima de 20 metros. Entonces, a partir del MUTOA, tenemos por aquí el cuarto de telecomunicaciones, tenemos el cableado horizontal, eh, tenemos el MUTOA, este sería el MUTOA, la salida múltiple. Aquí lo máximo que se permite entonces son 20 metros. ¿Listo? Eso es lo máximo que va. Esto funcionaría algo así como una especie de switch. Sí, digamos que es como una especie de switch. Como, no es un switch, pero digamos que parece. Entonces la pérdida tampoco es que se vaya a generar tanta. Pero por eso la distancia tampoco es que vuelve a... Por eso es que no extendemos aquí otros, no sé, otros 80 metros o 90 metros. ¿Sí? Aquí ya reducimos la distancia. Tampoco tenemos que abusar de las extensiones. ¿Sí? De algo que se hace los de telecomunicaciones, que es hacer mm, a lo que llaman ellos cascadas. ¿Sí? Entonces colocan un equipo aquí, le colocan un equipo aquí en la mitad, después extienden otros 100 metros, otro equipo y después extienden otros 100 metros, otro equipo. Bueno, eso, tener como esos equipos para extender aquí en cada uno de esos puntos, pues sí, eso es muy común en los de telecomunicaciones. Pero en el cableado estructural interno de las empresas no es común hacer ese tipo de extensiones. ¿Listo? A menos que usted tenga un cuarto de telecomunicaciones completo, eso ya sería otra cosa. Bueno, dice, nota, es necesario cuidar la distancia máxima permitida por norma. Recuerde que son 100 metros. ¿Listo? Y aquí ya le estamos dando 20 metros. Bueno, entonces ahí ya se nos reduce el cableado horizontal. Punto de consolidación es un punto de conexión intermedio opcional, ¿sí? Entre el rack del cuarto de telecomunicaciones y las tomas de las placas. ¿Listo? Realizado a través de plug jack o sistemas de regletas 110. Bueno, estas sistemas de regletas 110 son sistemas de interconexión, pero esos se utilizan casi siempre es para voz. Esos 110 no es que se utilice mucho para datos. Casi siempre se utilizan son los que estábamos viendo ahorita, que son los mutua. Solo se permite una por corrido de cable, o sea que solo se permite como un paso intermedio. Esto sería como este punto de consolidación sería como una especie de mutua. ¿Sí? Un poco más sencillo, pero sí sería como un mutua. Eh, pero pues este es un poquito menos conocido. Mínimo 15 metros del armario, ¿sí? O cuarto de telecomunicaciones. Entonces aquí ya nos está diciendo, mire, distancia de acá 15 metros. ¿Listo? Que ese es el máximo donde podríamos utilizar ese punto de consolidación.
si se llegara a utilizar, no es necesariamente obligatorio utilizarlo. Tiene conexiones cruzadas y no se deben usar en puntos de conexión. Las conexiones cruzadas no se deben utilizar en puntos de conexión. ¿Listo? Entonces aquí no puede ser cables cruzados. Aquí todo es cable directo de extremo a extremo. ¿Listo? Aunque esté pasando por este punto de consolidación. Bueno, entonces ahora sí, vamos por aquí. Vamos a colocar aquí el MUTOA. El MUTOA y, bueno, estos son múltiples conexiones. Estos son de fibra. ¿Sí? Miren que aquí hay unas conexiones de fibra. Bueno, aquí también hay unas de adicionales, pero son múltiples puertos, que eso es lo importante, son múltiples puertos. Entonces, esta es una forma, pues, de encontrar un MUTOA muy sencillo. Por aquí hay uno de fibra, un MUTOA de fibra. ¿Sí? Bueno, aquí también tiene unos cables de cobre. Vamos a ver si encuentro un MUTOA más grandecito. Panel modular, MUTOA. Pongámosle UTP a ver si lo encontramos. Y esta foto estuvo más complicada. Ayer estaba viendo una foto aquí, en este de Pinterest, pero vamos a ver si la encuentro por aquí para mostrarles el MUTOA, cómo se vería. A ver si lo encuentro. Creo que no era en esta, pero vamos a ver si cargan si por ahí alguien se descarga. Solo vi una fotico por ahí de un MUTOA, entonces va a estar como difícil y preciso. Ayer la cerré. Véala acá. Listo, aquí está, véalo. Este es un MUTOA, pues, o cómo está conectado el MUTOA. Realmente las conexiones, pues, van por detrás. Pero aquí está la conexión de un MUTOA, ¿sí? Y miren que este es un MUTOA en el techo, ¿sí? Entonces, todas las conexiones, pues, van en el techo prácticamente. Entonces, esta es una forma también de conectar en la parte superior. ¿Listo? Sí, creo que no. Mire, aquí hay otro. Aquí hay otro, vean. Está llegando desde la parte superior, está llegando aquí a las conexiones y pues bueno. Bueno, aquí sí ya es como un rack, pero de techo. Bueno, este sí es más parecido, este no alcanza a ser un mutua. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que se coloque, por ejemplo, en los techos, que eso es una de las posibilidades que se tiene. Y pues aquí lleguen todos los cables, se conecte aquí los cables y pues lleguen hasta ahí. ¿Sí? Porque no sabemos pues el resto cómo vaya a ser. No han llegado a lo que le digo los muebles, no se sabe por dónde va a bajar el resto de la canalización. Y ahí sí pues llegamos hasta este punto. Ya el resto que vaya a hacer la instalación pues saldrá de este punto, de este MUTOA, y pues llegará hasta los puntos ya de los muebles, ¿sí? Vamos a ver si por aquí hay otro parecido. Bueno, por aquí hay otro. Esa es la conexión de MUTOA que se puede tener pues en ciertas partes. ¿Bien? Pero de ahí para adelante pues recuerden que no se recomienda mucha distancia en este caso. Bien. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí también habla, bueno, aquí está el ejemplo del MUTOA, ¿no? Em, Rack de comunicaciones en el cuarto de cableado, mírenlo por acá. Eh, las distancias que tenemos aquí del cableado horizontal, este es el cableado horizontal, este es el cuarto de telecomunicaciones y aquí si viene las salidas múltiples, ¿sí? O el MUTOA. De ahí para adelante, pues recuerden que aquí son 20 metros como máximo hasta el área del trabajo. Y aquí pues sí ya estará el mueble por allá del paisano que va a trabajar ahí, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listos? Y serían los muebles. Pero esto pues lo dejamos instalado. Si se requiere, no es que sea obligatorio, ¿listo? Ojo, porque no es que sea obligatorio. Eso se da en ciertas ocasiones y pues sí, hay gente que lo hace. Si se dieron cuenta, mucha gente lo hace es en el techo, entonces nuestra instalación viene con techo falso, ¿sí? O viene por el techo, va a llegar a uno de estos conexiones y después cuando ya terminen de hacer el resto de las adecuaciones, pues ya lo conectan directamente al área de trabajo. Eso puede ser también la conexión. ¿Listos? Bueno, máximo 12 salidas de telecomunicaciones. Eso es una solución ideal para cambios a futuro. Los cordones de parcheo son ruteados directamente del MUTOA a cada computador.
Entonces aquí sale la conexión directa hasta el computador. ¿Listo? Bueno, esa es una, digamos que una adición. No es que sea común, pero sí, digamos que tenemos ahí. Los puntos de consolidación, que son las de la... no miramos aquí la regleta 110. Em, ¿Cómo sería? Regleta 110, que esa es la otra variación. Bueno, miremos aquí algo como grande, vamos a ver. Bueno, ahí está la regleta. Y esto se utiliza por telecomunicaciones. Entonces, estas regleticas pues son como para unir cada uno de los hilos de telecomunicaciones. Esto es más de parcheo, esto es, aquí llegarán todos los cables y pues de aquí se extenderán hacia otra parte. ¿Listo? Esto es una regleta 110. Pero esto pues como les dije, esto se utiliza más en telefonía. Ya miramos a ver si de pronto hay algo fuera de la regleta, hay algo de pronto instalado, no veo. Solo veo pues regleticas de esas. Pero esto es más de telefonía, como les digo. De pronto si se necesita llegar hasta un punto, pues no se crea un punto de consolidación para la voz, sino se colocan regletas 110. Y más bien ahí sí después desprenderán los cablecitos para la telefonía. No vi fue uno instalado. Bueno, pero eso es una solución pues ya más de voz. ¿Listo? Esas son las regletas que aparecen ahí. Esto sí es más de telefonía. Bueno, esas son las famosas regletas 110. Bueno, todos los puntos de consolidación ya saben que están en regleta 110. Debe estar localizados en lugares fácilmente accesibles de forma permanente, tales como columnas, paredes permanentes del edificio. ¿Listo? No debe estar localizado en áreas obstruidas. Su uso en techo falso es aceptable si cumple con lo anterior, con evitar la obstrucción. Salidas múltiples o los MUTOA deben estar localizados en lugares fácilmente asequibles. Si se dieron cuenta en la foto, pues los estaban sacando del techo prácticamente siempre con abrir. Por supuesto, usted no va a estar debajo de los muebles. Usted no se va a parar en los muebles para abrir ese espacio. Usted tiene que tener un espacio abierto porque pues tiene que tener acceso. ¿Listo? Que eso es lo importante. Em, bueno, la misma recomendación, ¿no? Y de forma permanente, tales como columnas y paredes permanentes de edificio o en el techo falso. ¿Sí? Su uso en techo falso no es aceptable. Uy, este sí ya está pegado, pues sale, está en el techo, pero tiene que estar pegado más bien a columnas y paredes. Bien, bueno. Distancias máximas independientemente del tipo de cable o conexión. Por aquí hay unas distancias máximas para tener en cuenta, ¿sí? Aquí hay distintas variaciones, ¿listo? Eh, que también se pueden utilizar. Esta tablita también se puede utilizar. Cableado horizontal. Recuerden que el cableado horizontal va entre el armario y los jack. 90 metros. Por aquí utilizan para cordones 10 y eso les da pues en total 100. ¿Listo? Por aquí utilizan por ejemplo 85 metros. Por aquí hay una relación de 14 y más o menos pues eso les da 99 metros. ¿Sí? Estos son como una relación como para tratar de dejar equivalente la longitud del cable horizontal y los cordones de parcheo. ¿Sí? De pronto aquí pues el ejemplo que hay siempre que uno da pues es el de 90 con los 10 metros para los cordones de parcheo, para los dos. ¿Listo? Y ahí sí el máximo es 100. Entonces esto de estos valores pues no pasa. Sí pueden ser menores como pasa aquí, pero pues no va a pasar de los 100 metros nunca. Sí que los valores que están aquí abajo no pasan de 100. Bueno, esa es una tablita también que uno puede tener de guía para mirar los totales del recorrido o para planear esa parte. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Em, ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hay problema. ¿Listos? Bueno, vamos a colocar por aquí el chat a ver que no lo había visto. No hay nadie escribiendo por ahí. Solo unos buenos días. Celina por ahí. Bueno, entonces no se les olvide esta partecita, hay que tenerla en cuenta en toda esa construcción.
Son varios de los requerimientos, anótenlos por ahí, ténganlos en cuenta. Son recomendaciones que pues hay que tener muy presentes a la hora, por ejemplo, de exponer esas, porque pues puede ser alguna pregunta que le están diciendo, bueno, ¿y cuánto recomienda para hacer esto? ¿Sí? Entonces, bueno, la norma me dice esto, esto, esto. Eso sería pues lo que hay que tener en cuenta, ¿listo? Por eso es que estas recomendaciones pues son bastante importantes. ¿Listos? Bueno. Venimos aquí que hay, dice enlaces permanentes, es utilizado para realizar pruebas en la instalación de cableado horizontal. No soporta aplicaciones, prueba jack a jack. Bueno, ¿dónde se hacen las pruebas? Esto de pruebas creo que lo podemos tratar más adelante, cuando hablemos más de pruebas. Sí, estos son indicaciones donde se hacen las pruebas. Por ejemplo, aquí en este gráfico, el probador que nosotros habíamos verificado, que en este caso sería el mismo con que el que generamos la categoría, pues lo hacemos de extremo a extremo. Entonces, en este caso, este es el puesto de trabajo, este es el jack del puesto de trabajo. Le conectamos un passcord y aquí conectamos una parte del equipo. El otro lo hacemos en el otro extremo. Entonces, del pass panel donde llegue este cableado horizontal, ¿sí? Colocamos un punto, conectamos un passcord y aquí colocamos el otro extremo de la prueba. ¿Sí? Esto es un equipo que se divide en dos, entonces un extremo iría en el armario de telecomunicaciones y el otro extremo iría pues en el puesto de trabajo. Y así pues se hace la prueba se conectarían los equipos en los dos extremos. ¿Listo? Pero pues a través de passcord en este caso. Eso es lo que se utiliza. Pues passcord adicionales. Claro, por supuesto hay que utilizar los passcord certificados en una categoría porque pues bueno, eso también influye en la prueba, ¿no? Este pedacito de passcord también influye en la prueba, entonces eh, toca asegurarse de que ese passcord esté muy bien. ¿Listo? Entonces ahí se utilizan pues passcord que ya estén construidos y que ya tengan una prueba. ¿Listos? Entonces esa es como una recomendación de las pruebas. Aquí hay un equipo especial de medición. Ya ayer vimos una fotico de estos elementos Fluke. Ya nos dimos cuenta que eso cuesta cualquier cantidad de millones de pesos. Las pruebas ya los habíamos mencionado aquí. Bueno, esto sí lo tratamos un poquito más adelante sobre las pruebas y estas fachas. ¿Listos? Para que tengamos en cuenta pues todos estos datos que nos está mostrando aquí. Sí, porque esto es otro tema pues bastante largo de las pruebas y las fachas. Bueno, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, inquietud de esa norma, de esa 568 que estábamos viendo. Esta es la parte estructural. Nos falta pues la otra semana miramos ya planos y miramos pues cómo generar los planos, ¿sí? En aplicaciones. Y pues diseñamos nuestro plano de nuestra infraestructura para ya tener en cuenta pues los puntos que tenemos acá de esta norma y ya planear cuáles serían nuestros trazados para el proyecto. ¿Listos? Entonces necesitamos ahora la infraestructura arquitectónica, el plano arquitectónico para pues dibujar cuáles son los recorridos de los cables. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta pues dónde va a quedar todos estos elementos que hablamos el día de hoy. ¿Listo? Y ayer, que son los elementos que al final tenemos que tener en cuenta, ¿no? La estructura que hemos hablado de los 5 elementos, que son estos. ¿Dónde va la instalación de entrada? ¿Dónde sería el cuarto del equipo? ¿Dónde sería por dónde pasaría el cableado vertical? ¿Dónde estarían los cuartos de telecomunicaciones ubicados? ¿Sí? Y después, pues, por dónde iría el cableado horizontal hasta el área de trabajo. ¿Listos? Bueno, eso es lo que toca después planear en los planos, pero para eso necesitamos planos. Entonces toca crear nuestros propios planos. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Ninguna? Yo no he verificado aquí los que hacían falta. Regálame un segundo, miramos. Brian Hernández. Carlos Avendaño. Daniel Pedroso ya estaba. Daniel Bernal ya estaba. Diego Fuentes ya estaba. Freddy Mogollón ya estaba, si no estoy mal. Sí. Jennifer por aquí.
Kevin Franco, Lina por aquí y no veo más. Neuta no lo veo. Cine tampoco. Listo. Bueno. Entonces, ahora sí. Tenemos por acá. Bien. Si ustedes se dieron cuenta, vamos a colocar por aquí una, bueno, puede ser una hojita de estas de acá. Ya empezamos a hablar pues de las ubicaciones, pero se nos está juntando más material, ¿sí? Y recuerden que esos materiales van hacia las fichas técnicas. Entonces aquí ya empezamos a tener más trabajito para ir agregando las fichas técnicas, que es el archivo que ustedes me entregaron este fin de semana en Excel, ¿sí? Ya ahí tienen que empezar a definir, bueno, cuál es el que vamos a utilizar como grupo, si ese es el que ya definitivamente es, y ahí sí ya le empezamos a agregar el resto de los materiales, ¿listo? Las fichas técnicas hasta lo último. Hicimos la prueba, pero acuérdense que la ficha técnica se puede hacer una copia y se pueden cambiar los datos. Entonces, la ficha técnica hasta que no tenga todos los materiales, no las vaya a generar porque pues la idea sería generarlas hasta lo último. ¿Listo? Entonces, primero me interesa es que usted vaya agregando a su cuadro de Excel los materiales. ¿Listos? No les vaya a olvidar. Toca ir agregando materiales de a poquitos. Si no, después usted al final tendrá que agregarlos todos, pero pues yo le recomiendo que vaya empezando a meter, por ejemplo, los jack, empiece a meter los RJ, empiece a meter los faceplate. Bueno, esas son cositas que toca ir agregando a los materiales. ¿Listo? Con eso pues ya no lo hace todo a lo último. Al último no está llenando toda la hoja de materiales. Ah, ¿qué necesitaba? Ah, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Ah, ya no me acuerdo qué necesito. Bueno, hay que irlo agregando ya a poquitos. Ese sí es trabajo que de acá en adelante cuando mencionemos materiales pues toca ir agregándolos. ¿Listo? Bueno, eso sí, pues se los recomiendo que no lo vayan a dejar tirado porque si no después agregar todos los materiales va a ser un complique. Bueno, y segundo, bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos hablado de las categorías de los cables. ¿Listo? Categorías de los cables. Y habíamos hablado de, digamos, unas subcategorías que se crean de Ethernet, ¿sí? Que esta tiene una serie de normas. Ustedes se acuerdan que ayer les mostré. Esas subcategorías, si ustedes se acuerdan, me hablaban de la velocidad, ¿sí? Me contaban con una palabra base y me hablaban del material que se podía estar utilizando, como por ejemplo pares trenzados, ¿sí? Estos se llaman subcategorías también que se pueden pues tener como norma. Entonces, estas categorías que sí habíamos hablado, que por ejemplo la 3, la 5E para cable, ¿sí? Son bastante importantes tenerlas en cuenta estas categorías y adicionalmente estas subcategorías que también las empiezan a mencionar relacionadas con esas categorías que tenemos aquí del cableado. ¿Listo? Esas dos nos toca tenerlas muy presentes. ¿Listo? Y entonces como tarea vamos a tener un documentico en la IEEE que ustedes ya conocen y vamos a hacer una investigación sobre esos dos elementos. ¿Listo? Sobre las categorías de los cables y sobre estas subcategorías que generan de Ethernet que me refieren pues a esta identificación. ¿Listo? Entonces, esos dos elementos serían nuestra tarea para este fin de semana y por supuesto pues los presentamos en el formatico de investigación de la IEEE. ¿Listos? Preguntas al respecto. Preguntas, dudas de esa investigación. Esto va en un mismo documento, ¿verdad? ¿Sí? Sí, las dos van en el mismo archivito de la IEEE. No hay problema, las dos. Digamos que si ustedes se acuerdan en la IEEE se puede separar por capítulos. Entonces, pues un capítulo sería esta categorización y el otro sería en esta subcategorización de otros. ¿Listos? Sí, ahí se puede en el mismo.
Entonces hay que investigar sobre la categorización de la IEEE y La esta, categorización de los cables que hemos hablado estos días, ¿listo? Ese es uno. ¿Sí? Y la otra es la subcategorización que se basa en Ethernet, que me tiene esta marcación que les acabo de mencionar, bueno, que también se las había mencionado anteriormente. ¿Sí se acuerdan de esta? Que estábamos hablando ayer, que les mostré una búsqueda en internet. A ver si las vuelvo a mostrar otra vez para que se acuerden. Esto es Ethernet, ¿listo? Y en Ethernet, vamos a ver dónde está el wiki de esto. Creo que es este que estábamos viendo ayer. Mm, había una tabla y esta que está aquí. ¿Sí lo ven? Esto que está aquí de este ladito, eh, que está por aquí, es una subcategoría de Ethernet. Todo esto es Ethernet, todo lo que hay aquí en esta tabla es Ethernet, pero estas son unas identificaciones especiales para subcategorías. ¿Listo? Entonces, una investigación sobre estas subcategorías, no todas, ¿sí? Pero ¿qué tienen de raro estas subcategorías? Por ejemplo, miren que aquí hay una que dice 10 base T. ¿Sí? ¿Qué tendría de raro esa 10 base T? ¿Listo? Que esa es una subcategoría que generan en Ether. ¿Listo? Entonces, esa es una. Y la otra sería la categorización de los cables. ¿Cómo sería la categorización de los cables? Entonces, por aquí colocamos aquí cables, categoría, por ejemplo, 6. Vamos a ver si aquí tenemos categoría y wiki ya la tiene separada o solo la tiene por... bueno, aquí la tienes por categorías. ¿Listo? Separadita. ¿Bien? Entonces, aquí nos habla pues de la categoría 3, por ejemplo. Pero ustedes ya saben pues que hay más categorías, ¿no? De los cables porque pues se dividen los cables con algunas características que ya hemos visto en la norma de cableado. ¿Sí? Entonces, no se les olvide esas categorías. ¿Listos? Bueno, esas serían las dos investigaciones que necesitamos entonces para ese documento. Preguntas, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas, no hay problema. Mire, ahí está, categoría de cables. Bueno, aquí ya está como un resumen pequeñito. Pero bueno, ustedes me cuentan pues más de cada una de las categorías. ¿Listo? De pronto no las primeras, pero sí pues más avanzaditas hacia las últimas. Bien, características de esos cables, de esas categorías, perdón. Eso tiene frecuencias, tiene cantidad de datos transmitidos, tiene algunos usos, ¿sí? Si se fijan acá, miren que lo están relacionando con las subcategorías de Ethernet, ¿sí? Por eso es que los dos están tan relacionados. ¿Eh? La categoría del cable y para la subcategoría que funcionaría. ¿Listo? Ya. Ahí aparece 10 GB Ethernet y se utilizaría pues categoría 7A. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones de esa investigación. ¿No hay problema? En la IEEE, ¿no? En el formatico de la IEEE. Bueno, listos. Entonces, gracias, Kevin, muy amable. Esas serían las dos investigaciones, ¿no? Categoría de cables y las subcategorías que tenemos aquí en Ethernet. ¿Listo? Esta identificación es la que me interesa de esa subcategoría. Bueno, ustedes ven que hay un estándar aquí adicional, pero pues me interesa más esa subcategoría. ¿Listo? Hay muchas, pero pues no se van a meter con todas exactamente, pero pues traten de seleccionar, por ejemplo, las categorías, la subcategoría que más se emplea y pues se relacionan entre estos dos para que aten pues cabos entre esas dos y por qué es que mencionamos las dos muy seguido, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de cables de categoría y por qué hablamos de esta referencia, por ejemplo, como 10 GB Ethernet? Esas dos pues son importantes. ¿Listo? Bueno, bien, por aquí, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? No hay problema. Bueno, espero que ya me hayan subido mi archivito de Excel a la plataforma. Recuerden que ahí ya está el enlace. Los documentos que hemos visto, bueno, este que está aquí, los demás ya están en la plataforma también. Igual yo se los envié por correo eh, para que los tengan presente. ¿Listos? Bueno, entonces ya todos esos datos pues también ya aparecen acá.
Voy a tener un momento aquí la grabación.